Pokémon es muy conocido por tener mecánicas muy interesantes, como combatir contra criaturas sobrenaturales con poderes de destrucción masiva o encontrar el amor, aunque entre todas ellas sin duda la más importante es capturar Pokémon. Pero el día de hoy vamos a dejar de lado mantener a estos lindos animalitos en cautiverio, intentando completar Pokémon X sin atrapar a ningún Pokémon, descubriendo si es posible conquistar Francia sin comprar ninguna Pokébola. Luego de escoger a Sandina la francesa y conocer a nuestros para nada molestos vecinos, finalmente recibiremos al único Pokémon que nos acompañará todo este inicio de juego. Suscríbete, el Fennekin. Con su compañía podremos entrar al bosque Novarte, donde podré decirles que está prohibido el uso de pociones, pasar el level cap y siempre iremos en modo fijo. Sobre las mega evoluciones, ya les hablaré de ello. Por lo pronto llegamos con Violeta, la líder que cuenta con un Surskit en el equipo. Sí, con esta cosita parece que no se nos van a poner las cosas difíciles. Creo que me equivoqué. Resultó que el Surskit de Violeta es la máquina asesinadora de retos Pokémon, ya que si escogemos a Fennekin estamos en merced de no solo Hidrochorro, sino también de su ataque burbuja que, oh vaya, adivinaron, golpea súper eficaz. Así que teníamos dos opciones: reiniciar la partida y escoger al feo de Chespin, o resetear por alrededor de 2 horas hasta que nos saliera un Fennekin con una buena naturaleza. Y bueno, con Suscríbete número 12 podemos hacerle frente a la líder Violeta, derrotando finalmente a su Pokémon más fuerte. Ah, y también a su Bibillón, consiguiendo así la primera medalla de este juego. Después de haber completado el gimnasio, nos entregan a repartir experiencia para que le repartamos experiencia a... Uy, está un poco vacío. Pero no se preocupen, ya que después de pasar por la ruta 4, conocer a Dexio y Sina e ingresar a la gigante ciudad Luminalia, el pretendente de nuestra madre y también Profesor Ciprés nos regala nuestro segundo inicial de esta partida, Sapobledor, un Pokémon que será muy clave para lo que nos resta de aventura. Y vaya que nos resta mucho, ya que siquiera para llegar al segundo gimnasio tenemos que hacer unas cuantas cositas, como pasar por la ruta 5, combatir con nuestros vecinos otra vez y toparnos con un Lucario que tarde o temprano se unirá a nuestro equipo. Con esto hecho, llegaríamos al Palacio Zenith. Una vez devolvemos al Fulfro que se encontraba aquí, nos entrega la Pokeflauta con la cual despertaremos a Snorlax con un cumbión bien intenso. Ya solo escapamos del combate, porque no vaya a ser que nos deje el sapo como pegatina del libro de estampas. Ahora atravesamos unas rutas más y una ciudad hasta finalmente llegar a la ruta 9, donde nos subiríamos en Rhyhorn para poder ingresar a una cueva donde conoceríamos al Team Flare. Aunque, siendo honestos, estos tipos nos dan igual, ya que nosotros vinimos específicamente a encontrarnos con el científico que estaba en el fondo de la cueva, ya que este señor nos entrega a nuestro nuevo integrante del equipo, Aigoki el Tyroon. Con nuestros 3 amigos podemos ir al segundo gimnasio de este juego, que se encuentra en Ciudad Relieve, donde nos encontraríamos al líder Lino. Lino es especialista en tipo roca, por lo que al contar con Sapobledor no creo que este combate se nos vaya a dificultar. Oh, creo que debería de dejar de decir eso. Amaura es el verdadero problema de este combate, y eso se debe a su habilidad llamada Refrigerate, la cual convierte este potente derribo de 90 de potencia en un ataque devastador de tipo hielo, el cual le permite aniquilar tanto a Ivysaur como a Tyroon. Aunque no todo está perdido, ya que antes de ingresar al gimnasio, una bondadosa y bella dama nos entrega el golpe roca, un ataque que golpea por 4 a ese Amaura, por lo que ahora sí, luego de volver con Lino y derrotar a su Amaura con esto Tyroon, el combate ya estaba en nuestra bolsa, consiguiendo así la segunda medalla. Con este combate hecho, avanzamos por la siguiente ruta, donde nos encontraremos con unos cuantos reclutas del Team Flare, los cuales, si bien no son tan fuertes, el mero hecho de que posean Pokémon de tipo siniestro y fuego le hace un directo counter a nuestro equipo Pokémon. Justo después de ingresar a Pueblo Cromlech, tocará enfrentarnos en un combate con Corelia, líder especialista en Pokémon de tipo lucha, aunque si bien este no es su combate de líder, definitivamente es mucho más difícil del que tenemos en su gimnasio. Y no es por sus 2 Lucarios. Bueno, olvídenlo, si es por sus 2 Lucarios, ya que si bien no tiene manera de golpear súper eficaz, el pequeño detalle es que los 2 poseen danza espada, aunque aquí mismo es donde nuestra querida Braixen barrería el suelo con ellos dos, con los increíbles movimientos que posee, los cuales son Nitrocarga y Asqua... ¿Quién está escribiendo esto? Una vez derrotada a Corelia, tomamos rumbo hacia la Torre Maestra, lugar donde nos darían una gran cátedra de texto sobre la mega evolución, por qué deberíamos de usarla en nuestra aventura y por qué las personas que no pueden mega evolucionar a sus Pokémon tienden a ser a un 100% más infelices, solo para después ir con nuestro rival y arrebatarle sus sueños de mega evolucionar a sus Pokémon en un combate que lo decidiría todo.
Ahora sí, ingresamos al gimnasio y nos enfrentamos a Corelia. Aquí el 50% del combate se definió en Braixen golpeando a todo ser con psicorrayo y el otro 50% en Zapobledor durmiendo a Jaulucha de Corelia para que pueda debilitarlo, consiguiendo así nuestra tercera medalla. Luego de este fatídico combate, regresamos a la Torre Maestra donde nos estaría esperando Corelia nuevamente para regalarnos un Lucario, no sin antes darnos mano a mano con nuestras respectivas Mega Evolución. Sí, es cierto que les tenía que hablar de ellas. Como han podido ver, nuestra aventura por Kalos no ha sido nada sencilla, ya que parece que el juego está diseñado para que sufras si decides tomar la decisión de no capturar Pokémon. Y créanme que una Mega Evolución no hará ningún tipo de diferencia en la dificultad de este video. Ahora, con nuestro cuarto integrante del equipo, podemos seguir a la siguiente ruta donde, oh sorpresa, nos regalarían un Lapras al que llamaremos Messi. Y con este ya estaría completo nuestro Dream Team. Ahora perfectamente podremos ir a Ciudad Témpera, donde tendríamos nuestro combate contra el viejo no sabroso. Aquí estrenaríamos a nuestro poderoso Megafur. Perdimos. Sí, creo que dejar un Pokémon que solo tiene movimientos de tipo planta contra otro con habilidad herbívoro no fue muy buena idea, que digamos. Aún así, volvimos y conseguimos nuestra medalla. Luego de este combate que para nada nos dejó en ridículo a mí y a mi Megafurro, nos toca ir a arreglar el problema de electricidad que molesta a Ciudad Luminalia. Curiosamente, aquí nos enteramos que el responsable de dejar sin electricidad a la ciudad es nada más y nada menos que Pitbull, por lo que lo derrotamos y finalmente restauramos la electricidad de Ciudad Luminalia, lo que nos permitiría ingresar al quinto gimnasio, pero más importante aún, nos dejaría ir a comprar ropa para ponernos bonitas. Ahora, ¿en qué estaba? Ah, sí, Lem. Luego de este combate llegaríamos a Ciudad Romantis, ciudad donde no solo nos volveríamos a cambiar de ropa porque soy muy bipolar en este tema, también nos enfrentaríamos a la líder de gimnasio de tipo Hada, Valeria. Aunque como buen desarrollo de personaje que debo de tener, las derrotas que he tenido me hicieron ir a buscar hasta el inicio del juego la MT Carga Tóxica, la cual si bien no es el ataque más potente de tipo veneno, es la única opción que tenemos para derrotarla. Y vaya que nos vino de perlas porque Megavinasaur arrasó por todo el gimnasio sin preocupaciones. Ahora nos dirigimos a la fábrica de Pokébolas donde no pasó nada. En serio, nada. Luego de esa lamentable fábrica de Pokébolas, salvamos a la mamá Snow de la Gruta Helada y tomamos rumbo a esa ciudad Fluxus, donde justo antes de entrar al gimnasio nos enfrentaríamos a Calm en un combate y ya le ganamos. En el séptimo gimnasio nos enfrentamos a Astrid, especialista en Pokémon tipo psíquico. Y aunque esta tenga ventaja sobre nosotros, ya que nuestro equipo es vulnerable al tipo psíquico, con nuestro feroz Megafur perdimos otra vez. Una vez regresamos y le ganamos a Astrid por el poder de la amistad y de Danza Espada más Garrumbría, nos toca ir a derrotar al equipo malvado, por lo que tenemos que volver a Ciudad Luminalia, interrumpir en su base secreta y derrotar a todas y cada una de las trabajadoras de Lysol. Y todo esto para escuchar una leyenda que, por su propio bien y por el mío también, vamos a omitir para esta historia. Ahora bien, toca algo de lo que estoy seguro no se han dado cuenta. Para llegar a desmantelar los planes de Lysol debemos de regresar a Pueblo Cromlech. Y por si no lo recuerdan, este está literalmente en la otra mitad del mapa. Y también, por si no lo recuerdan, en nuestro precioso equipo no se encuentra ningún solo Pokémon que posea alas, por lo que nos toca recorrer toda la región a pie hasta llegar a donde queremos. Una vez en la base del Team Flare, derrotamos al Nacho gigante, este se pone a chillar y nuestro rival le pregunta por qué chilla. Y mientras todo esto pasaba, nosotros estábamos en el centro de la base destruyendo el arma definitiva. Bueno, esto me gustaría decir, pero nos topamos con el jefe final invencible de este video, Xerneas. Y sí, muy seguramente es por lo que ya se imaginan. Debemos de obligatoriamente capturar a este Pokémon. Y bueno, espero les haya gustado. Sí, vamos a hacer como que esto no pasó, ¿vale? Derrotamos a Lysol en forma final y logramos salvar exitosamente Francia de su destrucción. Una vez evitada la destrucción masiva, vamos a viajar hasta Ciudad Fractal, donde nos espera no solo el peor puzzle de la saga, sino también el último líder de gimnasio. Pero para ingresar aquí debemos de pasar por un bosque laberíntico, donde pasamos por el mismo lugar una y otra vez. Una vez encontramos a él, podemos ir a enfrentarlo en su gimnasio especializado en tipo hielo. No creo que tenga que explicar lo que sucedió aquí. Con nuestra última medalla en mano, podemos rumbo hacia la calle Victoria, donde nos enfrentaremos por última vez a nuestro rival en un combate que podría ser y ya le ganamos otra vez.
Finalmente, estamos en el último tropiezo que debemos de afrontar para poder terminar este reto tan extrañamente complejo, la Liga Pokémon. Como era de esperarse, este escalón no iba a ser tan sencillo. ¡Megafurro, arrasa con todos! Con el poder de nuestro Mega Lucario que, curiosamente, al fin estaba siendo útil, logramos llegar con la campeona Dianta, la cual posee un equipo el cual no solo no nos permitiría hacer el setup de Megafurro, sino también lo debilitaría junto a Tyrantrum en nuestro Lapras, quedando así únicamente los dos Pokés que iniciaron el reto, los cuales aún estando muy infraleveleados harían maravillas aguantando lo máximo que podían contra el Aurorus y el Mega Gardevoir de Dianta, logrando en un choque de ataques mágicos ganarle a esa mega evolución con nuestra querida Delphox, coronándonos no solo como campeones de la región, sino también logrando demostrar que es posible completar Pokémon X y capturar a ningún Pokémon. Ahora sí, espero que les haya... No, esperen, que nos toque el combate contra AZ. Igualmente, soy el campeón de esta región. No creo que sea tan difícil. Sí, creo que debería de dejar de decir eso.